¿Admites que tienes adulterio en tu corazón? Sí, hay adulterio en el corazón de cada persona. Por eso la prostitución y otros delitos sexuales florecen en nuestra sociedad. Es una de las maneras más seguras de ganar dinero en cada periodo de la historia. Otros negocios pueden sufrir por la depresión económica, pero estos negocios viles no sufren tanto porque hay adulterio habitando en los corazones de todas las personas. El fruto de los pecadores es pecado. ¿Con qué se compara un ser humano? El árbol que da el fruto del pecado. Así como los manzanos dan manzanas, los perales peras, los datileros dátiles y los caquis caquis, nosotros, que nacemos con los 12 tipos de pecados en nuestros corazones, damos el fruto del pecado. Jesús dice que lo que sale del corazón de una persona los contamina. ¿Estás de acuerdo? Solo podemos estar de acuerdo con las palabras de Jesús y decir, sí, somos una prole de pecadores, malhechores. Sí, tú tienes razón, Señor. Sí, tenemos que admitir nuestra maldad. Tenemos que admitir la verdad ante nosotros mismos delante de Dios. Así como Jesucristo obedeció la voluntad de Dios, tenemos que aceptar la palabra de Dios y obedecerle. Es la única forma en que podemos ser salvados de todos nuestros pecados a través del agua y del Espíritu. Estos son los dones de Dios. Mi país es bendecido con 4 hermosas estaciones. Y a medida que avanzan las estaciones, varios tipos de árboles dan sus frutos. De la misma manera, los 12 pecados en nuestros corazones nos dominan y constantemente nos llevan a pecar. Hoy, puede ser el homicidio el que tenga un agarre en nuestros corazones, mañana puede ser el adulterio. Luego al día siguiente, malos pensamientos, luego fornicación, hurtos, falso testimonio, y así sucesivamente. Y seguimos pecando todo el año, cada mes, cada día, cada hora. No pasa un día sin que cometamos algún tipo de pecado. Seguimos prometiendo alejarnos del pecado, pero no podemos evitar pecar porque nacemos de esta manera. ¿Alguna vez has visto a un manzano rehusar dar manzanas porque no quería hacerlo? No quiero dar manzanas. Incluso si se decidiera a negarse a dar fruto, ¿cómo podría no dar manzanas? Las flores florecerían de todas formas en la primavera, las manzanas crecerían y madurarían en el verano, y la fruta estaría lista para ser recogida y comida en el otoño. Es la dispensación de la naturaleza, y la vida de los pecadores también debe seguir la dispensación de la naturaleza. Los pecadores no pueden evitar dar los frutos del pecado. El bautismo y la cruz de Jesús fueron para expiar nuestros pecados. ¿Qué significa expiación? Es el pago de los salarios del pecado por el bautismo de Jesús, la imposición de manos y su sangre en la cruz. Leamos un pasaje de la Biblia para descubrir cómo los pecadores, la generación de malignos, pueden expiar sus pecados ante Dios y vivir sus vidas en felicidad. Este es el Evangelio de la expiación por el pecado. En Levítico capítulo 4 se dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Levítico capítulo 4 versículos 27 al 31. Durante los días del Antiguo Testamento, ¿cómo expiaban los pecados las personas? Ponían sus manos sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y transferían sus pecados a ella.
Está escrito en Levítico. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Levítico capítulo 1 versículos 2 al 4. Dios les mandó preparar ofrenda de la expiación que serían usadas para expiar los pecados de Israel. Y les dijo que, imposición de manos, sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, para pasar a los pecados. Dentro del atrio del tabernáculo, estaba el altar de holocaustos. Era una caja un poco más grande que la mesa del púlpito y tenía cuernos en las 4 esquinas. El pueblo de Israel expiaba sus pecados al transferir sus pecados a la cabeza de la ofrenda de la expiación y quemar su carne en el altar de holocaustos. Dios dijo en Levítico que la gente debía de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Sus pecados eran transferidos a la ofrenda de la expiación cuando ponían sus manos sobre su cabeza, y luego los pecadores cortaban la garganta de la ofrenda para matarla. Y los sacerdotes ponían su sangre en los cuernos del altar de holocaustos. Después de eso, se limpiaba el cuerpo de la ofrenda de sus órganos internos, y su carne se cortaba en pedazos y se quemaba hasta convertirla en cenizas en el altar de holocaustos. Luego, el olor grato de la carne se ofrecía a Dios para su expiación. Así es como expiaban sus pecados diarios. Luego estaba el sacrificio de expiación por sus pecados anuales. Difería del sacrificio de expiación por los pecados diarios en que el sumo sacerdote imponía sus manos sobre la ofrenda de la expiación en nombre de todo el pueblo de Israel y rociaba la sangre al este del propiciatorio. 7 veces. También, la imposición de manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo se realizaba frente al pueblo de Israel el 10º día del 7º mes de cada año. Levítico capítulo 16 versículos 5 al 27. ¿Quién simboliza la ofrenda de la expiación del Antiguo Testamento? Jesucristo. Ahora, descubramos cómo cambió el sistema de sacrificios en el Nuevo Testamento y cómo el estatuto eterno de Dios ha permanecido constante a lo largo de los años. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Qué hizo mal en esta tierra que Dios tuvo que permitir que su Hijo muriera en la cruz? ¿Quién le obligó a morir en la cruz? Cuando todos los pecadores del mundo, es decir, todos nosotros, habíamos caído en pecado, Jesús vino a este mundo para salvarnos. Fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y tomó el castigo en la cruz por todos los pecados en nombre de toda la humanidad. La forma en que Jesús fue bautizado, la forma en que sangró en la cruz era justo como el sacrificio de expiación del Antiguo Testamento, la imposición de manos sobre la ofrenda de la expiación y el derramamiento de su sangre. Esto era como se hacía en el Antiguo Testamento. Un pecador ponía sus manos sobre la ofrenda de la expiación y confesaba sus pecados, diciendo: Señor, he pecado. He cometido homicidio y adulterio. Entonces sus pecados eran pasados a la ofrenda de la expiación. Y así como el pecador cortaba la garganta de la ofrenda de la expiación y la ofrecía ante Dios, Jesús fue ofrecido de la misma manera para expiar todos nuestros pecados. Jesús fue bautizado y sangró en la cruz para salvarnos y expiar todos nuestros pecados a través de su sacrificio. De hecho, Jesús murió por nosotros. Cuando lo pensamos, ¿cuál era el significado de ofrecer esos animales sin defecto como sacrificios por todos los pecados del pueblo? ¿Acaso todos esos animales sabían qué era el pecado? Los animales no conocen el pecado. No podían quitar los pecados de todos los seres humanos. Así como esos animales estaban completamente sin defecto, también Jesús estaba sin pecado. Él es Dios Santo, el Hijo de Dios, y nunca ha pecado. Por lo tanto, quitó todos nuestros pecados a través de su bautismo en el Jordán cuando tenía 30 años.
Fue para quitar todos nuestros pecados, y Él murió en la cruz debido a los pecados que quitó de nosotros. Fue su ministerio de salvación el que lavó todos los pecados de la humanidad. Está escrito en Mateo 3. El comienzo del Evangelio de la expiación por los pecados. ¿Por qué fue bautizado Jesús por Juan el Bautista en el Jordán? Para cumplir toda justicia. Ahora, está escrito en Mateo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. Tenemos que saber la razón por la que Jesús fue bautizado cuando él tenía 30 años. Fue bautizado para expiar los pecados de todas las personas y cumplir toda la justicia de Dios. Para salvar a todos los hombres de sus pecados, Jesucristo, el único sin defecto, fue bautizado por Juan el Bautista. Por eso él tomó todos los pecados del mundo y se ofreció a sí mismo para expiar los pecados de todos los seres humanos. Para que seamos salvos del pecado, nosotros tenemos que saber la verdad y creer en la verdad. Depende de nosotros creer en su salvación y ser salvos. ¿Qué significa el bautismo de Jesús? Es lo mismo que la imposición de manos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los pecados de todas las personas eran transferidos a la cabeza de la ofrenda de la expiación mediante la imposición de manos. De manera similar, en el Nuevo Testamento, Jesús quitó todos los pecados del mundo al presentarse como la ofrenda por el pecado y ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista era el hombre más grande entre todos los humanos, el representante de la humanidad ordenado por Dios. Como representante de la humanidad, el sumo sacerdote de todos, él puso sus manos sobre Jesús y transfirió todos los pecados del mundo a él. Bautismo significa transferida, ser enterrado y ser lavado. ¿Sabes por qué Jesús vino a este mundo y fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Crees en Jesús, conociendo el significado del bautismo de Jesús? El bautismo de Jesús fue para quitar todos nuestros pecados, los pecados que nosotros, la generación de malignos, cometemos con nuestra carne a lo largo de nuestras vidas. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para el cumplimiento del Evangelio original de expiación por todos nuestros pecados. En Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17, está escrito, entonces, y significa el momento en que Jesús fue bautizado, el tiempo en que todos los pecados del mundo fueron transferidos a él. Entonces, Jesús quitó todos los pecados de la humanidad, murió en la cruz después de 3 años, y resucitó después de 3 días. Para lavar todos los pecados del mundo, fue bautizado una vez y para siempre, murió en la cruz una vez y para siempre, y resucitó de entre los muertos una vez y para siempre. Para todos aquellos que desean ser redimidos de sus pecados ante Dios, Él los salvó a todos de una vez y para siempre. ¿Por qué Jesús tenía que ser bautizado? ¿Por qué Él tuvo que llevar una corona de espinas y ser juzgado en el tribunal de Pilato como un criminal común? ¿Por qué Él tuvo que ser crucificado en la cruz y sangrar hasta morir? La razón de todo lo anterior es porque Él quitó todos los pecados del mundo, los pecados tuyos y míos, sobre sí mismo a través de su bautismo. Y por nuestros pecados, Él tuvo que morir en la cruz. Tenemos que creer en la palabra de salvación que Dios nos ha salvado y ser agradecidos con Él. Sin el bautismo de Jesús, su cruz y su resurrección, no habría salvación para nosotros. Cuando Jesús fue bautizado por Juan para quitar todos los pecados del mundo, Él quitó todos nuestros pecados y así nos salvó a nosotros que creemos en su evangelio de salvación. Hay personas que piensan, pero Él solo quitó el pecado original. ¿No es así? Pero están equivocados. Está claramente registrado en la Biblia que Jesús quitó todos los pecados del mundo de una vez por todas cuando fue bautizado.
Todos nuestros pecados, incluido el pecado original, han sido lavados. Está escrito en Mateo capítulo 3 versículo 15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia significa que todos los pecados, sin excepción, han sido quitados de nosotros. ¿Jesús también ha lavado nuestros pecados de toda la vida? Sí, Él lo ha hecho. Encontremos la prueba de ello en Levítico 1. Nos habla del sumo sacerdote y del sacrificio del día de la expiación. El sacrificio de expiación por los pecados anuales de todos los israelitas. ¿Podían los israelitas mantener siempre la santidad a través de la ofrenda por el pecado de esta tierra? Nunca. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Levítico capítulo 16 versículos 6 al 10. Aquí Aarón tomó 2 machos cabríos en la puerta del tabernáculo de reunión para expiar los pecados anuales de los israelitas. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El macho cabrío de Azazel era necesario para la expiación. Por el contrario, el sacrificio de expiación por los pecados diarios, en el que el pecador ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda para transferir sus pecados. Pero para los pecados anuales de los israelitas, el sumo sacerdote, en nombre de todo el pueblo, transfería los pecados anuales a la ofrenda de la expiación el 10º día del 7º mes de cada año. En Levítico capítulo 16 versículos 29 al 31 está escrito: en el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Levítico capítulo 16 versículos 29 al 31. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel traía una ofrenda de la expiación para expiar los pecados diarios y transferían sus pecados a su cabeza, confesando: Señor, he cometido tal y tal pecado. Luego cortaba la garganta de la ofrenda de la expiación, entregaba la sangre al sacerdote y se iba a casa, convencido de que ahora estaba libre de sus pecados. La ofrenda de la expiación moría por el pecador, con el pecado en su cabeza. La ofrenda de la expiación era sacrificada en lugar del pecador. En el Antiguo Testamento, la ofrenda de la expiación podía ser una cabra, un becerro, un toro, todos sin defecto y animales limpios que Dios había distinguido. En lugar de que un pecador muriera por sus pecados, Dios, en su infinita misericordia, permitió que se ofreciera la vida de un animal en su lugar. De tal manera en el Antiguo Testamento, los pecadores podían expiar sus pecados a través del sacrificio de la expiación. Los delitos del pecador eran transferidos a la ofrenda de la expiación por la imposición de manos, y su sangre era entregada al sacerdote para expiar los pecados del pecador. Sin embargo, era imposible expiar los pecados todos los días. Por lo tanto, Dios permitió que el sumo sacerdote expiara los pecados de todo un año, cada año en el 10º día del 7º mes, en nombre de todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era el papel del sumo sacerdote en el día de expiación? Primero, Aarón el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la ofrenda de la expiación, confesando los pecados del pueblo. Señor, el pueblo de Israel ha cometido tales y tales pecados: homicidio, adulterio, fornicación,
hurto, falso testimonio, blasfemia. Entonces, cortaba la garganta de la ofrenda de la expiación, tomando la sangre que era rociada 7 veces sobre el propiciatorio dentro del santo tabernáculo de reunión. En la Biblia, el número 7 se considera el número perfecto. Era su tarea pasar los pecados anuales del pueblo a la cabeza de la ofrenda del pecado en nombre de todos los israelitas, y la ofrenda del pecado era sacrificada en su lugar. Porque Dios es justo, para salvar a todas las personas de sus pecados, permitió que la ofrenda de la expiación muriera en lugar del pueblo. Porque Dios es verdaderamente misericordioso, permitió que el pueblo ofreciera la vida de sacrificio en lugar de la suya propia. El sumo sacerdote entonces rociaba la sangre en el lado este del propiciatorio y así expiaba todos los pecados de los israelitas del año pasado en el día de expiación, el 10º día del 7º mes. ¿Quién es el Cordero de sacrificio según el Antiguo Testamento? Jesús, que es sin defecto. El sumo sacerdote tenía que ofrecer 2 machos cabríos en el día de expiación por el pueblo de Israel. Uno de ellos era llamado Azazel, que significa poner fuera. De la misma manera, Azazel en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Dios nos dio a su único Hijo como el Cordero de sacrificio. Y como el Cordero de sacrificio por toda la humanidad, fue bautizado por Juan el Bautista y se convirtió en el Salvador, el Mesías del mundo. Mesías significa, el Salvador, y Jesucristo significa, el Rey que ha venido a salvarnos. Por lo tanto, así como los pecados anuales de los israelitas eran expiados en el día de expiación en el Antiguo Testamento, Jesucristo, hace casi 2000 años, vino a este mundo para ser bautizado y sangrar hasta morir en la cruz para completar el evangelio de la expiación por todos nuestros pecados. En este punto, leamos un pasaje de Levítico. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levítico capítulo 16 versículos 21 al 22. Está escrito que los pecados de todas las personas eran puestos en la cabeza del macho cabrío, como también se indica en Levítico 16. Todos sus pecados significa todos los pecados que cometieron en sus corazones, todos los pecados que cometieron con su carne. Y todos sus pecados eran puestos en la cabeza de la ofrenda de la expiación por la imposición de manos. Por la ley de Dios, debemos tener verdadero conocimiento de todos nuestros pecados. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Para darnos el conocimiento del pecado. La ley y los mandamientos de Dios constan de 613 artículos. De hecho, cuando lo pensamos, hemos hecho lo que Dios nos dijo que no hiciéramos y no hemos hecho lo que Él nos dijo que hiciéramos. Por lo tanto, somos pecadores. Y está escrito en la Biblia que Dios nos dio esas leyes para que pudiéramos darnos cuenta de nuestros pecados. Romanos capítulo 3 versículo 20. Significa que nos dio su ley y sus mandamientos para enseñarnos que somos pecadores. No nos los dio porque pudiéramos cumplirlos, sino para que conociéramos nuestros pecados. No nos dio su ley y mandamientos para que los guardáramos. No puedes esperar que un perro viva como un ser humano. De la misma manera, nunca podremos cumplir con la ley de Dios, sino que solo podemos darnos cuenta de nuestros pecados a través de su ley y mandamientos. Dios nos dio la ley, porque nosotros mismos no nos damos cuenta de que somos masas de pecado. Sois homicidas, fornicadores, malhechores. Él nos dijo que no matáramos,
pero cometemos homicidios de todos modos en nuestros corazones y a veces en la realidad. Sin embargo, porque está escrito en la ley que no debemos matar, sabemos que somos homicidas, diciendo, estuve equivocado. Soy un pecador porque hice algo que no debía hacer. Yo he pecado. Por lo tanto, para salvar al pueblo de Israel del pecado, Dios permitió que Aarón ofreciera el sacrificio de expiación en el Antiguo Testamento, y fue Aarón quien expió por el pueblo una vez al año. En el Antiguo Testamento, se tenían que ofrecer 2 ofrendas de la expiación a Dios en el día de expiación. Una se ofrecía ante Dios mientras que la otra era enviada al desierto después de la imposición de manos, llevándose consigo todos los pecados anuales de los israelitas. Antes de que el macho cabrío fuera enviado al desierto por la mano de un hombre adecuado, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. Señor, el pueblo ha matado, fornicado, robado y adorado ídolos. Hemos pecado. El yermo es una tierra de arena y desierto. El macho cabrío de Azazel era enviado al desierto sin fin y moría. Cuando era enviado, el pueblo de Israel lo observaba hasta que desaparecía en la distancia, y creía que sus pecados se habían ido con el macho cabrío de Azazel. El pueblo obtenía paz mental, y el macho cabrío de Azazel moría en el desierto por los pecados anuales de todos los israelitas. Y Dios expió todos nuestros pecados a través del Cordero de Dios, Jesucristo. Todos nuestros pecados fueron completamente lavados a través del bautismo de Jesús y su sangre en la cruz. Jesús es Dios y nuestro Salvador. Él es el Hijo de Dios que vino para salvar a toda la humanidad del pecado y Él es el Creador que nos hizo a su imagen. Él descendió a este mundo para salvarnos del pecado. No solo los pecados diarios que cometemos con nuestra carne, sino también todos los pecados en el futuro, todos los pecados de nuestra mente y de nuestra carne fueron pasados a Jesús. Por lo tanto, tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda la justicia de Dios, la expiación completa por todos los pecados del mundo. 3 años antes de que Jesús fuera crucificado, cuando Jesús comenzó su ministerio público, quitó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Su salvación de la humanidad a través de la expiación por todos nuestros pecados comenzó con su bautismo. En el río Jordán, en un lugar donde el agua llegaba aproximadamente a la cintura, Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesús y lo sumergió en el agua. Este bautismo era lo mismo que la imposición de manos en el Antiguo Testamento y tenía el mismo efecto de pasar todos los pecados. Ser sumergido en el agua significaba muerte y emerger del agua significaba resurrección. Así, al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús cumplió y reveló las 3 cosas, quitó todos los pecados, crucifixión y resurrección. Solo podemos ser salvados si obedecemos las palabras con las cuales Jesús nos salvó del pecado. Dios había decidido salvarnos a través de Jesús, y el pacto que Él había hecho en el Antiguo Testamento se cumplió de esta manera. Y Jesús caminó hacia la cruz con todos nuestros pecados sobre su cabeza. ¿Qué clase de trabajo ha quedado para nosotros a partir de que Jesús tomó todos nuestros pecados? Todo lo que tenemos que hacer es tener fe en las palabras de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 29, está escrito, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista testificó, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todos los pecados de la humanidad fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado en el Jordán. Créelo. Entonces serás bendecido con la expiación por todos tus pecados. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Tenemos que dejar de lado nuestros propios pensamientos y obstinación y simplemente creer en la verdad de que Jesús quitó todos los pecados del mundo y obedecer las palabras escritas de Dios.
Decir que Jesús quitó todos los pecados del mundo y decir que Él cumplió la justicia de Dios expiando nuestros pecados es exactamente lo mismo. Y la imposición de manos y el bautismo también son lo mismo. Independientemente de si decimos todos, cada cosa o completo, el significado permanece igual. El significado de la palabra, la imposición de manos, en el Antiguo Testamento permanece igual en el Nuevo Testamento, excepto que se usa la palabra bautismo en su lugar. Se reduce a la simple verdad de que Jesús fue bautizado y juzgado en la cruz para expiar todos nuestros pecados. Y somos salvados cuando creemos en este Evangelio original. Cuando decimos que Jesús quitó el pecado del mundo, Juan capítulo 1 versículo 29, ¿a qué nos referimos con los pecados del mundo? Nos referimos a todos los pecados con los que nacemos y a todos los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez que habitan en nuestras mentes. Significa todos los pecados malvados y las transgresiones en la carne y en el corazón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículo 23. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9 versículo 22. Como se dice en estos versículos, todos los pecados tienen que ser pagados. Y Jesucristo, para salvar a toda la humanidad del pecado, ofreció su propia vida y pagó la paga del pecado por nosotros de una vez por todas. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es creer en el bautismo de Jesús y su sangre, el Evangelio original, y en la existencia de Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador para ser liberados de todos nuestros pecados.